Versión reescrita en español. Billy Graham, el hombre que inspiró a millones, guardaba secretos que nadie habría podido imaginar. Detrás del púlpito, detrás de los titulares, su vida estaba formada por capas ocultas que el mundo nunca llegó a ver. Décadas de apariciones públicas escondieron una historia que solo ahora comienza a despertar verdadera curiosidad. Cada gesto, cada palabra, cada decisión quizá tenía un significado más profundo de lo que cualquiera imaginaba. La verdad sobre su vida siempre estuvo más cerca, y fue más extraña de lo que parecía. Billy Graham nació el 7 de noviembre de 1918 en una granja lechera de 300 acres en Charlotte, Carolina del Norte. La vida en aquel lugar era dura y exigente. Cada día iniciaba antes del amanecer y terminaba mucho después del atardecer, lleno de tareas que ponían a prueba tanto la fuerza como la paciencia. Su padre era severo y no toleraba la desobediencia, mientras que su madre transmitía una fe tranquila e inquebrantable. Como el mayor de 4 hermanos, Billy aprendió pronto lo que significaba la responsabilidad. Cuidar de los más pequeños, ocuparse de los animales y ayudar a trabajar los campos. Sin embargo, entre el ajetreo constante, también descubrió otra cosa: la soledad. Los amplios terrenos, las tareas interminables y las noches silenciosas le dejaban demasiado tiempo para pensar. A menudo se preguntaba si la vida tenía algo más que ofrecer aparte del trabajo duro, el sudor y el silencio, aunque todavía no podía imaginar qué era ese algo. Durante su adolescencia, Billy empezó a rebelarse contra las rígidas normas que habían marcado sus primeros años. Buscaba libertad en los partidos de béisbol, en las risas con amigos, en la cerveza y pequeñas apuestas. La religión le parecía lejana, casi irrelevante, y evitaba la iglesia siempre que podía. Aquella libertad le resultaba emocionante, viva, auténtica. Pero bajo su actitud segura crecía una profunda sensación de vacío. Las noches en la granja estaban llenas de una soledad dolorosa. Billy se sentía inquieto, como si le faltara una parte esencial, algo que aún no sabía nombrar. Luchaba en silencio con preguntas sobre la vida y su propósito, frustrado por el mundo cerrado en el que siempre había vivido. Todo comenzó a cambiar en 1934, cuando asistió a una reunión de avivamiento dirigida por el evangelista Mordecai Ham. No esperaba sentir nada, pero esa noche algo se movió profundamente dentro de él. Por primera vez experimentó una convicción que no podía ignorar, una llamada al corazón que era a la vez inquietante y necesaria. Poco después, abrió la vieja Biblia de su madre. No sabía exactamente por qué lo hacía, solo que leer aquellas páginas gastadas le producía una paz y una curiosidad desconocidas. Fue una chispa que crecería hasta convertirse en un llamado mucho mayor que la granja o los campos que había conocido. En 1936, Billy se matriculó en Bob Jones College, en Tennessee. Las normas estrictas y las expectativas inflexibles chocaron con su espíritu amante de la libertad. Apenas unos meses después, dejó la institución en busca de un lugar donde pudiera explorar su fe sin sentirse sofocado. Se trasladó al Florida Bible Institute, donde pudo estudiar, hacer preguntas y desarrollarse. Allí fue bautizado por inmersión y se unió a la Convención Bautista del Sur, dando sus primeros pasos conscientes en el camino de la fe. El viaje de Billy Graham estuvo lejos de ser sencillo. Aquel joven que antes solo buscaba libertad, comenzaba a enfrentarse a algo mucho más grande que él mismo. Descubría que la vida podía contener propósito y lucha, fe y duda, y que la inquietud que había sentido desde siempre quizá era la primera señal del extraordinario destino que le esperaba. La batalla entre lo que era y lo que podría llegar a ser apenas comenzaba, y las decisiones que tomaría darían forma a una vida que tocaría a millones. Tras graduarse del Florida Bible Institute, Billy Graham se trasladó al Wheaton College, en Illinois. Allí se sumergió en el estudio y la vida universitaria, obteniendo en 1943 un título en antropología. Pero su formación fue mucho más que libros y clases. En Wheaton, comenzó a moldear la voz que un día escucharía el mundo entero. Sirvió en el United Gospel Tabernacle, en el centro de Wheaton, predicó en Chicago y aprendió a comunicarse con claridad y sinceridad. Cada sermón, cada conversación, le ayudó a encontrar la manera de llegar a las personas tal como eran, no como él deseaba que fueran. Fue también en Wheaton donde su vida personal encontró un punto de apoyo. En 1943 se casó con Ruth Bell, hija de L. Nelson Bell, un misionero médico en China. Versión reescrita en español. Ruth fue mucho más que una esposa. Se convirtió en su compañera, su confidente y el apoyo esencial en una vida
que exigiría enormes sacrificios a ambos. Su amor se cimentaba en una fe compartida, pero el llamado de Billy a viajar y predicar sin descanso pronto pondría a prueba su unión. Aún así, Ruth permaneció firme, convirtiéndose en la fuerza silenciosa detrás del hombre que comenzaba a adentrarse en una vida pública intensa y exigente. El ministerio de Billy empezó con humildad. Tras su ordenación en 1940, dirigió durante un tiempo una pequeña iglesia en Illinois. Sin embargo, la atracción por la evangelización era más fuerte que la rutina pastoral. Para 1945, se unió a Youth for Christ como vicepresidente fundador. Recorrió Estados Unidos hablando con jóvenes, estudiantes y miembros del servicio militar. En cada viaje aprendía a conectar, a escuchar y a dirigirse a corazones que buscaban respuestas, que dudaban o que estaban heridos. Cada encuentro fue moldeándolo, afinando su capacidad para transmitir la fe de manera íntima y auténtica. Billy evitaba los debates teológicos complejos. Su predicación era sencilla, directa y centrada en el pecado, la salvación y la esperanza que la fe podía ofrecer. Su estilo era honesto, sin adornos, fácil de seguir. La gente confiaba en él porque se mostraba genuino, como un hombre que vivía aquello que proclamaba. A medida que su voz se hacía más clara y su mensaje ganaba fuerza, comenzó a llamar la atención. Pero ni él mismo imaginaba hasta dónde lo llevaría ese camino. En 1949, Billy Graham se encontró ante un momento que lo cambiaría todo. Inició una campaña de avivamiento bajo una carpa en Los Ángeles, convencido de que duraría apenas unas semanas. Pero lo que ocurrió dentro de aquella tienda sorprendió a todos. Las multitudes crecían cada día, superando cualquier expectativa. El avivamiento se transformó en un fenómeno que abarcó la ciudad entera. Los periódicos la llamaron la Catedral de Lona. Atraídos por la sinceridad de su voz y la urgencia de su mensaje, acudían trabajadores, estudiantes, amas de casa y personas cansadas de la vida. Iban en busca de esperanza, consuelo y respuestas que a menudo no sabían expresar. La autenticidad de Graham se percibía en cada palabra. Y mientras hablaba de fe, su postura anticomunista llamó la atención de un país todavía marcado por la Guerra Fría, dándole una influencia que trascendía el púlpito. Con su creciente alcance, Billy comprendió que necesitaba una estructura para sostener su misión en expansión. En 1950, fundó la Billy Graham Evangelistic Association en Minneapolis, trasladando después su sede a Charlotte, Carolina del Norte, no lejos de la granja donde todo había comenzado. Desde allí, su voz se proyectaría al mundo entero. A lo largo de su vida, predicó en más de 400 cruzadas en 185 países y territorios. Más de 215 millones de personas lo escucharon en persona, una cifra impresionante que aún no refleja por completo la magnitud de su impacto. Millones más oyeron sus mensajes a través de programas como Hour of Decision, transmisiones televisivas, libros y revistas. Su mensaje atravesó fronteras, culturas e idiomas, conectando con personas de una forma que pocos han logrado. Algunas de sus campañas marcaron hitos históricos. En 1957 regresó a Nueva York con la idea de predicar durante 6 semanas. La ciudad tenía otros planes. Terminó quedándose 16. Más de 100,000 personas se reunieron en el Yankee Stadium, y más de 60,000 tomaron decisiones de fe durante aquella única cruzada. En una época de graves tensiones raciales, Graham se negó a predicar ante audiencias segregadas. Insistió en que el mensaje debía compartirse con todos por igual, convencido de que la justicia y la compasión formaban parte inseparable de su misión. Billy Graham también transformó el uso de los medios en el evangelismo moderno. Participó en la fundación de Christianity Today en 1956 y posteriormente lanzó Decision Magazine, ampliando aún más el alcance de su mensaje. Versión reescrita en español. A lo largo de su vida, Billy Graham escribió 33 libros, incluida su autobiografía Just As I Am, donde relataba el camino que lo llevó de ser un niño en una granja solitaria a convertirse en un hombre que hablaba ante multitudes inmensas. Sus cruzadas recorrieron continentes, su voz resonó en millones de hogares, y su mensaje de esperanza tocó incontables corazones. Sin embargo, detrás de los aplausos, los titulares y las ovaciones de pie, había fuerzas poderosas observándolo con atención, evaluando la influencia del hombre que se había transformado tanto en guía espiritual como en figura pública. El avivamiento bajo la carpa de Los Ángeles lo había convertido en una leyenda, pero también lo había encaminado hacia un destino donde la fe, la fama y el escrutinio se encontrarían de maneras que pocos habrían podido anticipar.
Personas influyentes seguían sus pasos, conscientes del poder que estaba adquiriendo y expectantes por ver hasta dónde podría extenderse su alcance. Aquel muchacho que alguna vez valoró más la libertad que la fe, se había convertido en un personaje global. Pero los desafíos que se acercaban pondrían a prueba mucho más que su energía o su resistencia. La influencia de Billy Graham llegó hasta los niveles más altos del poder. Durante décadas fue consejero espiritual de presidentes estadounidenses, desde Harry Truman hasta Barack Obama. Su mensaje anticomunista en los primeros años de la Guerra Fría le valió el apoyo de figuras poderosas, incluidos magnates de los medios como William Randolph Hearst. Donde quiera que iba, la gente lo escuchaba. Sus palabras tenían peso no solo en las iglesias, sino también en los pasillos del gobierno y en los hogares de millones de personas. Aun mientras hablaba a naciones enteras, Graham intentaba vivir sus valores tanto en casa como en la sociedad. En plena segregación, exigió que sus cruzadas fueran integradas. Afroamericanos y blancos se sentaban juntos, compartiendo la fe sin divisiones. Incluso colaboró con Martin Luther King Jr., quien pronunció la oración inicial en una de las noches de cruzada en Nueva York. Pese a ello, su legado en derechos civiles es complejo. Aunque se oponía a la segregación, no participó en la histórica marcha sobre Washington en 1963. Sus decisiones reflejaban las tensiones de su época y el difícil equilibrio que intentaba mantener entre influencia y prudencia. Detrás del reconocimiento público, su vida privada contaba una historia distinta. Años de viajes constantes y predicación sin descanso pusieron una carga enorme sobre su matrimonio con Ruth. Ella crió a sus hijos prácticamente sola, ofreciendo el amor y la estabilidad que él muchas veces no podía brindar. En entrevistas posteriores, Billy confesó arrepentimiento. Habría querido estudiar más, predicar menos y pasar más tiempo con su familia. Sus hijos y hijos llevaron el peso de un padre casi siempre ausente, enfrentando distancias emocionales, momentos de rebeldía y la presión de cargar con el apellido de un hombre venerado por el mundo. A pesar de los sacrificios personales, los reconocimientos lo seguían a donde fuera. Recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 1983 y la Medalla de Oro del Congreso en 1996. Eton College lo honró por su humildad, integridad y notable equilibrio, recordando al hombre detrás de la figura pública. Pero incluso cuando el mundo lo celebraba, una silenciosa soledad seguía presente en su hogar, una sensación que ningún aplauso podía disipar. Billy Graham era un líder para las naciones, pero en su casa seguía siendo un hombre luchando con los límites de su presencia y el precio de su vocación. Bajo la fama y los honores, crecían en silencio las semillas de un conflicto más profundo, moldeando los siguientes capítulos de su vida de maneras que pocos imaginaban. Incluso una vida construida sobre la fe y el propósito puede enfrentar momentos que sacuden el alma. Para Billy Graham, uno de esos momentos llegó a través de la política. Su estrecha amistad con Richard Nixon desató una ola de controversia. Versión reescrita en español. Los críticos afirmaban que Graham se había alineado demasiado con la política, que la confianza que había obtenido como guía espiritual quizá había sido utilizada para moverse en terrenos moralmente inciertos. Surgieron murmullos que cuestionaban si la influencia y la fe podían coexistir sin algún tipo de concesión. Al mismo tiempo, su cuerpo comenzó a fallarle. En 22 recibió un diagnóstico de hidrocefalia, una peligrosa acumulación de líquido en el cerebro. Al año siguiente, anunció públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson. Luego, llegaron el cáncer de próstata, fracturas de cadera y otras complicaciones que fueron desgastando la fortaleza que un día lo había llevado a recorrer estadios y países enteros. El hombre cuya voz había llenado de esperanza a millones se veía ahora enfrentado a una batalla interior. Pero incluso mientras su salud se deterioraba, su espíritu se mantuvo firme. En 2005 predicó lo que llamó su última cruzada en Norteamérica, celebrada en Nueva York. Un año después ofreció su último sermón público durante un festival de esperanza en Nueva Orleans, dirigido por su hijo Franklin. Cada palabra y cada gesto recordaban al mundo la honestidad y la fuerza que siempre lo habían caracterizado. En momentos cruciales, como su oración en la Catedral Nacional tras los atentados del 11 de septiembre, proclamó con absoluta convicción que la nación resistiría. Aún con la enfermedad avanzando, siguió participando activamente en la Billy Graham Evangelistic Association, guiando su misión y propósito. Sin embargo, los años demostraron que ni siquiera las leyendas pueden escapar a la fragilidad humana. A medida que su cuerpo cedía,
comenzaron a aparecer documentos y rumores procedentes de círculos políticos y de poder. Preguntas inquietantes surgieron, capaces de alterar la imagen pública de un hombre cuya vida había parecido siempre más grande que cualquier controversia. El muchacho que buscaba libertad, el predicador que habló a naciones enteras, se enfrentaba ahora a un desafío que jamás habría previsto. Y en sus últimos años, el mundo observaba con atención, esperando ver cómo aquel que había guiado a millones afrontaría las sombras que lentamente se cerraban a su alrededor. Billy Graham falleció el 21 de febrero de 2018, en su casa de Montreat, Carolina del Norte, poco antes de cumplir los 100 años. El mundo lamentó la partida de un hombre que había marcado la vida de innumerables personas. Pero incluso, su lugar de descanso final generó tensiones. Su hijo Ned se opuso inicialmente a que fuera enterrado en la biblioteca Billy Graham, prefiriendo un entierro sencillo en la montaña. Incluso en la muerte, las decisiones sobre su legado provocaron debate, recordando que la fe y la familia rara vez están libres de complejidad. Durante décadas, la influencia de Graham había despertado algo más que admiración. El FBI, según se afirma, lo vigiló debido al enorme alcance de sus palabras, que llegaban a presidentes, primeros ministros y líderes mundiales. Documentos desclasificados revelan encuentros con jefes de Estado, funcionarios de inteligencia y responsables de políticas gubernamentales, generando preguntas sobre su papel en la política de la Guerra Fría. La vida de Graham fue una mezcla de fe, influencia y vigilancia constante, una combinación que pocos podían comprender del todo. En sus últimos años, Graham escribió con una sinceridad sorprendente. Reflexionó sobre el miedo, el arrepentimiento y el peso de una vida pública. No quería ser recordado como un santo, sino como un pecador salvado por la gracia. Instó a sus hijos, especialmente a Franklin, a actuar con integridad y los advirtió de los peligros de abusar de la influencia espiritual. Sus palabras revelaban a un hombre consciente de su alcance y también de sus límites, alguien que sabía que incluso las intenciones más puras podían tener consecuencias inesperadas. Su legado institucional permanece. La biblioteca Billy Graham en Charlotte, con más de 40,000 pies cuadrados, se ha convertido en un lugar de peregrinación donde los visitantes pueden conocer la vida de un predicador que llegó a ser una figura mundial. La Billy Graham Evangelistic Association continúa bajo la dirección de Franklin Graham, llevando a cabo programas internacionales, ayuda en desastres, campañas evangelísticas y ministerios mediáticos. Versión reescrita en español. Aún hoy, décadas después de su partida, la misión que Billy Graham inició sigue viva. Sin embargo, incluso ahora, la historia completa de su vida continúa sin contarse del todo. Algunas de sus reflexiones más íntimas y provocadoras permanecen guardadas, esperando el momento de salir a la luz. El hombre que caminó al lado de presidentes, consoló a naciones enteras y habló a millones de personas, también cargó con pensamientos y luchas que casi nadie llegó a conocer. El mundo creyó entenderlo, pero el verdadero Billy Graham, el que existía más allá de la figura legendaria, apenas comienza a ser revelado. ¿Qué secretos quedan ocultos? ¿Qué verdades podrían transformar la manera en que la historia lo recordará? Son preguntas que persisten, alimentando la curiosidad y la reflexión. En sus escritos privados, Billy Graham se mostró con una sinceridad sorprendente. Rogó que no lo idealizaran, describiéndose como un hombre profundamente imperfecto y absolutamente dependiente de la gracia de Dios. Ni la fama ni la influencia lograron borrar la humildad silenciosa que marcó cada etapa de su vida. Dejó instrucciones claras para su ministerio: mantener la modestia, evitar la idolatría a las figuras públicas y seguir sirviendo a la gente común. Su visión jamás giró en torno a sí mismo, sino a que la fe pudiera llegar a cualquier persona que la necesitara. Tras su muerte, su hijo Franklin Graham asumió la presidencia y dirección ejecutiva de la Billy Graham Evangelistic Association. La transición no estuvo libre de tensiones. Comentarios políticos, decisiones estratégicas y diferencias de visión provocaron debates dentro de la organización. Incluso en la sucesión, el equilibrio entre influencia e integridad siguió siendo frágil, reflejando los mismos dilemas que Billy había enfrentado en vida. El impacto global de Billy Graham es inmenso. Millones de personas tomaron decisiones de fe gracias a sus cruzadas, transmisiones y publicaciones. Más de 215 millones asistieron a sus eventos presenciales, y muchos más lo escucharon por radio, televisión o a través de sus escritos. Su movimiento dio origen a instituciones perdurables, centros de formación para futuros ministros, programas de ayuda en crisis y proyectos educativos cristianos. Su influencia no solo se mide en cifras,
sino en generaciones transformadas y en conversaciones sobre espiritualidad que resonaron en todo el mundo. Incluso mientras recibía reconocimientos como la Medalla Presidencial de la Libertad, la Medalla de Oro del Congreso e incluso un título honorífico de caballero, los críticos persistían en cuestionar su cercanía con el poder político. Académicos y biógrafos continúan debatiendo. ¿Fue realmente el pastor de América, un siervo humilde dedicado a difundir la fe? ¿O actuó también como una figura política encubierta bajo la autoridad religiosa? Incluso hoy, años después de su muerte, la historia total de Billy Graham sigue formándose. Cartas, grabaciones y documentos oficiales continúan apareciendo, revelando capas de una vida vivida frente al mundo, pero nunca completamente comprendida. El hombre que predicó a multitudes, que aconsejó a mandatarios y sostuvo a una nación, quizá dejó su sermón más profundo sin pronunciar. Ese sermón fue su historia no contada, sus temores, sus arrepentimientos y sus pensamientos más privados. El legado de Billy Graham es a la vez inmenso y enigmático. Un líder mundial, pero un hombre de profunda humildad, admirado y cuestionado, conocido y sin embargo todavía parcialmente oculto. Y es precisamente en esa tensión, en ese misterio, donde el verdadero peso de su vida continúa resonando, invitando al mundo a mirar más de cerca.